Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido hasta el momento respecto a los números racionales. Si nosotros empezamos a recordar, en el primer video explicamos por qué aparecen los decimales finitos e infinitos periódicos y semiperiódicos dentro del conjunto de los racionales. Luego vimos operatoria con fracciones, adición, sustracción, multiplicación y división. Y finalmente trabajamos con la transformación de números decimales infinitos, periódicos y semiperiódicos, y además los decimales finitos. Tenemos dos videos de transformación, uno donde demostramos por qué estos decimales son números racionales, es decir, por qué los podemos escribir como un cociente de enteros, y luego de eso trabajamos con la estrategia, es decir, el camino corto, lo que le gusta al estudiante, para poder transformar estos números decimales en cociente, fracción si ustedes quieren, para poder operarlos y para poder resolver problemas con este tipo de números. Lo que vamos a hacer ahora entonces es usar todo lo anterior y les preparé acá una serie de ejercicios iniciales porque es un contenido nuevo para mis alumnas de primero medio, así que vamos a ir de menos a más y vamos a crear varios videos de operatoria. En este caso vamos a tener decimales finitos y vamos a tener decimales infinitos periódicos y semiperiódicos simples para poder llegar después a resolver algunos ejercicios combinados y la resolución de problemas, ¿ya? Para poder hacer esto, lo que hay que recordar siempre es cómo yo transformo decimales infinitos e infinitos periódicos y semiperiódicos en un cociente entero, es decir, como fracción, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero operar con números de este tipo, vamos a transformar en fracción. Hay algunos decimales de repente infinitos que se pueden sumar como decimal, pero lo que a mí me interesa es que podamos reforzar la transformación, luego la operatoria, y luego de eso dar un resultado final. Si es que la fracción se puede simplificar, la simplificamos, ¿ya? Entonces vamos a partir con el primer ejercicio. Dice 0,5 periódico, le vamos a sumar un 0,25 con el 5 periódico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que pensar que si tenemos un decimal que es infinito periódico, debemos transformarlo en fracción, y para eso vamos a recordar la estrategia. No vamos a hacer aquí demostraciones. Entonces la estrategia dice que para transformar este decimal en fracción, consideramos todo el número sin comas, le restamos el número que se forma antes de, en este caso, el decimal periódico, y se divide por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. Es decir, el 0,5 periódico va a representar o se va a representar con el cociente 5 partido por 9. ¿Ya? Hacemos lo mismo con el 0,25, con el 5 periódico. Este es un decimal infinito semiperiódico, porque después de la coma no se repite toda la parte decimal. Para transformar esto se considera todo el número, que es 25, se le resta el número formado antes del periodo, que en este caso es 2, y se divide por tantos 9 como cifras periódicas tenga, tengo un 9, y tantos ceros como cifras periódicas, como cifras semiperiódicas tenga el número, que en este caso sería un 0, ¿ya? Desarrollamos la resta en el numerador, 25 menos 2 serían 23, y todo eso va a estar partido por 90, ¿ya? Entonces logramos ahí transformar estos decimales infinitos en un cociente. Y ahora juntamos, ¿ya? El 0,5 periódico está representado por la fracción 5 partido por 9, ¿ya? Más, y el 0,25 con el 5 periódico se representa con el cociente 23 partido por 90. Ahora, para poder adicionar estas fracciones, vamos a calcular mínimo común múltiplo, es decir, un número que se pueda dividir por 9 y por 90 al mismo tiempo. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 9 y 90 tendrá que ser el 90, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a trabajar es la amplificación. Vamos a amplificar las fracciones. Para que el denominador de esta fracción se transforme en un 90, vamos a amplificar por 10. Y para que el denominador de esta fracción se transforme en un 90, se amplifica la fracción por 1. Y hacemos la amplificación correspondiente.
Si la primera fracción la amplificamos por 10, nos daría 50 partido por 90. Si la segunda fracción la amplificamos por 1, nos daría 23 partido por 90. Fracciones con igual denominador, se conserva el denominador y se suman los numeradores. 50 más 23 serían 73 y todo eso está partido por 90. Si la fracción se puede simplificar, la simplificamos y si no, la dejamos así, ¿ya? Como fracción irreductible. Y eso es todo. Es decir, aquí estamos utilizando todo lo que hemos visto anteriormente. Primero, si nos enfrentamos a una operatoria con decimales infinitos, transformémoslas en cociente de números enteros. Luego, si es una adición, calculamos mínimo común si los denominadores son distintos, amplificamos y luego de eso damos respuesta al ejercicio. ¿Ya? Veamos el segundo caso. Tengo un medio más un 0,3 periódico. Nos damos cuenta que el 0,3 es un decimal periódico, por lo tanto lo vamos a transformar en un cociente. El 0,3 periódico, recuerden que se escribe todo el número, sin comas, se le resta el número formado por los dígitos antes del periodo, o antes de la raya si ustedes quieren, 0, y se divide por tantos 9 como cifras periódicas, entonces tendríamos un solo 9. Resultado final, 3 partido por 9. Yo podría utilizar el 3 novenos acá, pero siempre hemos dicho que antes de utilizar cualquier fracción, tratar de simplificar lo que más se pueda. En este caso, yo puedo simplificar por 3, es decir, puedo dividir numerador y denominador por 3. En el numerador va a quedar un 1 y en el denominador va a quedar un 3, un tercio. 3 dividido por 3 da 1, 9 dividido por 3 da 3. ¿Ya? Repasamos. Un medio se mantiene igual, más 0,3 periódico, ya nos dimos cuenta que es un tercio. Aquí nosotros siempre tenemos que decir lo siguiente: si usted utiliza aquí el 3 novenos va a llegar al mismo resultado, pero va a tener que simplificar al final y va a trabajar con números más grandes. Por eso se recomienda siempre simplificar antes de reemplazar. Entonces, como los denominadores son distintos, calculamos mínimo común múltiplo entre 2 y 3. 2 y 3. Ese es el mínimo común, sería 6. La primera fracción la vamos a amplificar por 3 porque yo necesito que el 2 se transforme en un 6. Y la segunda se amplifica por 2 porque necesito que el 3 se transforme en un 6. Al amplificar las fracciones, la primera va a quedar en 3 partido por 6, más la segunda va a quedar 2 partido por 6. Fracciones con igual denominador, se conserva el denominador y se suman los numeradores, que en este caso sería 3 más 2, 5. 5 sextos. Como la fracción ya no se puede simplificar, queda hasta ahí. ¿Ya? Y el tercer ejemplo, y el tercer ejercicio, si ustedes se dan cuenta, nuevamente tenemos al 0,3. Vamos a transformarlo de todas maneras, lo vamos a hacer de nuevo. El 0,3 periódico, se escribe todo el número sin comas, se le resta el número que se forma antes del periodo, cantidad de 9 dependiendo la cifra periódica, 3 partido por 9. Simplificamos por 3, resultado final un tercio, es lo mismo de arriba. Reemplazamos entonces 0,3 periódico sería un tercio y le sumamos 2 tercios. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que tengo fracciones con igual denominador. ¿Ya? Por lo tanto, se conserva el denominador, que es 3, se suman los numeradores, que sería 1 más 2, resultado 3, y nos damos cuenta que 3 dividido por 3 da como resultado un entero. Entonces fíjense que acá lo que estamos haciendo, finalmente, que cuando yo adiciono decimales que son infinitos, periódicos, nos está dando aquí un entero. Veamos ahora los siguientes ejemplos. Tengo 1,2 con el 2 periódico y les vamos a restar 3 quintos. ¿Ya? Decimal infinito periódico, lo vamos a transformar acá. Entonces tengo 1,2 con el 2 periódico. Estrategia: se utiliza todo el número sin comas, se le resta el número formado por los dígitos antes del periodo, que es un 1, y se divide por tantos 9
como cifras periódicas. Resultado final, 11 novenos. ¿Ya? Reemplazo, vamos a reemplazar ahora. Entonces, como el 1,2 periódico se representa con el 11 novenos, le vamos a restar 3 quintos. ¿Ya? Calculamos mínimo común múltiplo entre los denominadores. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 9 y 5 es. Fíjense que acá hay algo especial porque el único divisor común que tiene el 9 y el 5 es el 1. ¿Ya? Cuando ocurre eso, el mínimo común múltiplo es el producto de los dos. 9 por 5, 45. Eso ocurre solamente cuando sean primos, pero relativos. Dos números son primos relativos cuando el único divisor común que tienen es el 1. El 9 no es primo, el 5 sí, pero entre ellos son relativos. Por lo tanto, yo podría decir 9 por 5, 45. ¿Ya? Esa es una estrategia para poder calcular mínimo común siempre y cuando sean primos relativos. Amplifico la primera fracción para que me dé 45, la vamos a amplificar por 5 y la segunda fracción la vamos a amplificar por 9. Cuando la primera se amplifica por 5 daría 55 partido por 9 por 5, 45, menos 3 por 9 son 27 y 9 por 5 son 45. ¿Ya? Ahora, si uno se da cuenta, las fracciones quedan con el mismo denominador, entonces restamos los numeradores y conservamos el denominador. 55 menos 27 nos daría 28, partido todo eso por 45. ¿Ya? El 28 se puede dividir por 2, el 45 no, 28 se puede ir por 4, por 7 y llega hasta ahí. ¿Ya? Veamos acá. Segundo, no, este sería el quinto ya. 0,6 periódico menos 0,45 periódico. Tenemos que transformar los dos. Entonces, el 0,6 periódico va a quedar 6 menos 0 partido por 9. 6 menos 0 serían 6 partido por 9. Podríamos simplificar el 6 y el 9 por 3. Entonces vamos a tener 6 dividido por 3 son 2 y 9 dividido por 3 serían 3, 2 tercios. Esa es la fracción que vamos a utilizar. 0,45. 0,45 con el 45 periódico va a quedar 45 menos 0, pero en este caso como son dos cifras periódicas vamos a dividir por 99. 45 menos 0 serían 45 partido por 99. ¿Ya? Ahora, ¿por cuánto podríamos simplificar? El 45 se puede simplificar por 3, nos daría 15, y el 99 se podría simplificar por 3 también, y nos daría 33, y después podríamos volver a simplificar. Entonces, mejor vamos a simplificar por 9. ¿Ya? Vamos a simplificar por 9 arriba y abajo. 45 dividido por 9 nos daría 5, y 99 partido por 9, resultado final 11. ¿Ya? Y entonces vamos ahora a reemplazar. 0,6 con el 6 periódico representa al 2 tercios. Menos. Y el 0,45 periódico está representado por el 5 partido por 11. ¿Ya? Entonces, como los denominadores son distintos, vamos a calcular mínimo común múltiplo entre 3 y 11. Y fíjense que el único divisor común entre 3 y 11 es el 1. Entonces el mínimo común son primos relativos y el mínimo común sería 33. ¿Ya? Amplificamos entonces la primera por 11. Amplificamos la segunda por 3 y desarrollamos la operatoria. 2 por 11 serían 22, 22 partido por 33, menos 3 por 5, 15, partido por 3 por 11, 33. ¿Ya?
Si al 22 ustedes les quitan 15, el resultado les va a dar 7. 7 partido por 33. Esa sería una fracción irreductible, por lo tanto la dejamos hasta ahí. ¿Ya? Y la última, en esta hoja, tenemos dos decimales, y fíjense que acá tienen las mismas cifras, ¿ya? Tengo un 0,5 finito y un 0,5 periódico, un decimal infinito, y vamos a recordar cómo se transformaban ambas. El 0,5 finito, recuerden que la estrategia es, se escribe todo el número sin comas y se divide por una potencia de 10 de acuerdo a la cantidad de decimales que tenga. Como tengo un decimal, entonces coloco un 10 porque tengo un 0. El 5 partido por 10 lo puedo simplificar por 5. Arriba nos va a quedar 1 y abajo va a quedar un 2, un medio. ¿Ya? En cambio, el 0,5 con el 5 periódico es un decimal infinito. Periódico, recordamos la estrategia. Se escribe todo el número, se le resta el número formado por los dígitos antes del periodo y se divide por tantos 9 como cifras periódicas tenga el número. Y en este caso quedaría 5 novenos. ¿Ya? Reemplazamos 0,5 está representado por un medio menos 0,5 periódico representado por 5 novenos. Ahora, calculamos mínimo con un múltiplo entre 2 y 9. Nos damos cuenta que el 2 y el 9 son primos relativos porque el único divisor común que tienen es el 1. Por lo tanto, el mínimo común sería 2 por 9, 18. Amplifico la primera fracción por 9 y la segunda fracción la amplifico por 2. La primera fracción amplificada por 9 quedaría 9 partido por 18 menos 5 por 2 serían 10, 10 partido por 18. Si al 9 le resto 10 menos 1 partido por 18 y acá nos da una fracción negativa o un número racional negativo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos da un valor negativo? Porque resulta que el 0,5 es más chico que un 0,5 periódico. El 0,5 es un 0,50, 0,50 si ustedes quieren. Y el 0,5 periódico es un 0,55. Por lo tanto son distintos. Y obviamente el segundo es más grande en su valor absoluto, por lo tanto el resultado quedó negativo. ¿Ya? Eso es como el análisis. Después cuando veamos comparación de números racionales, vamos a tener que ver quién es más grande y quién es más chico. Ya, sigamos entonces, porque tengo varios, porque ahí tenemos hartos que hacer. Ya, ya se nos empieza a complicar un poco el tema y vamos a trabajar, fíjense acá. Tengo 12,4 con el 4 periódico menos 8,6 con el 6 periódico. ¿Ya? Por lo tanto, transformación de los decimales. 12,4 periódico, lo vamos a transformar aquí, 12,4 con el 4 periódico. Transformación de esto, se escribe todo el número sin comas, 124, y se le resta el número formado por los dígitos antes del periodo, que sería un 12, y se divide por tantas cifras, bueno, se divide por tantos 9 como cifras periódicas, en este caso hay un solo 9. 124 menos 12 daría 112, partido todo eso por 9. ¿Ya? 112 partido por 9. Y el 8,6, bueno, habría que ver si es que se puede simplificar. El 112 no se puede simplificar por 3, porque la suma de los dígitos nos da 2, 3, 4. Tampoco se puede simplificar por 9, por lo tanto llega hasta ahí. ¿Ya? 8,6 con el 6 periódico, se escribe todo el número, que sería 86, se le resta lo no periódico, o el número formado por las cifras antes del periodo, y se divide por un 9, porque tenemos ahí una cifra periódica. Si al 86 ustedes le restan 8, el resultado les va a dar 78 partido por 9. ¿Ya? Y ahí habría que ver si esto se puede simplificar. Fíjense que la suma de las cifras entre 7 y 8 es 15.
por lo tanto es un múltiplo de 3. Podríamos simplificar por 3. O mejor, fíjense lo que vamos a hacer. Distinto. Resulta que las dos fracciones tienen denominador 9 y las tenemos que restar. Entonces, ¿para qué vamos a simplificar esta si después la vamos a amplificar? Las vamos a dejar así mejor. Esas son las cosas que van ocurriendo ahí. 12,4 periódico está representado por 112 partido todo eso por 9 y le vamos a restar 8,6 periódico, que es 78 partido por 9. ¿Ya? Vuelvo a repetir que no quise hacer la simplificación del 78 porque los denominadores son 9. Entonces me conviene dejarlo así, no. 112 menos 78, eso nos va a dar 34 partido por 9. Y eso quedaría hasta ahí porque es una fracción irreductible. ¿Ya? Veamos, tengo acá 3 fracciones ahora. ¿Ya? Tengo una fracción y tengo 2 números decimales infinitos. El 0,6 con el 6 periódico ya lo habíamos transformado, creo. 0,6 periódico, se escribe todo el número que es 6, se le resta lo no periódico o el número formado por las cifras antes del periodo. 6 menos 0 da 6 partido por 9, se simplificaba por 3, arriba queda 2 y arriba queda un 3. ¿Ya? Voy a anotar ahí que simplifique por 3. Y el 4,8 con el 8 periódico, se escribe todo el número, a ver si, se escribe todo el número que es 48, se le resta el número formado por las cifras antes del periodo y se divide por tantos 9 como cifras periódicas. 48 menos 4 daría 44, todo eso está partido por 9. ¿Ya? 44 no se puede ir por 3, tampoco por 9, por lo tanto llega hasta ahí. Miren lo bonito. Aquí tengo un 44 novenos. Tengo un 2 tercios, pero representa un 6 novenos. Y tengo un 5 novenos. Entonces mejor utilicemos las 3. No hubiéramos dado cuenta de eso antes. Ya, miren. El 0,6 periódico yo lo voy a representar por un 6 novenos. ¿Ya? El 4,8 con el 8 periódico lo voy a representar con 44 novenos. Y a eso le vamos a restar 5 novenos. ¿Ya? Entonces, como los denominadores son iguales, entonces sumamos. 6 más 44 daría 50. 50 menos 5, 45 novenos. Esta fracción creo que ya apareció en las anteriores. Vamos a simplificar entonces por 9. 45 dividido por 9 da 5. Y 9 partido por 9 da 1. Y cuando es partido por 1, escribimos solamente 5. ¿Ya? 5 dividido por 1 da 9. O sea, perdón, 5 dividido por 1 da 5. O 45 dividido por 9 también da 5. Ya está. Y el último de esta página, tenemos menos un medio más un 0,3 menos un 0,2 periódico. Vamos a transformar el 0,3. Entonces lo vamos a dejar aquí. 0,3 es un decimal finito, se escribe todo el número y se divide por una potencia de 10. Tengo un decimal, por lo tanto va un 10. No se puede simplificar. Y el 0,2 con el 2 periódico se escribe todo el número, se le resta el número formado por las cifras antes del periodo y se divide por tantos 9 como cifras periódicas, 2 novenos. ¿Ya? Y reemplazamos. Menos un medio se mantiene, más 0,3 es un 3 dividido por 10, menos 0,2 periódico es un 2 partido por 9. Calculamos entonces mínimo común múltiplo entre 2, 10 y 9. ¿Ya? Fíjense que acá yo no puedo llegar y multiplicar 9 por 10, que es 90, y 90 por 2 es 180. Logramos encontrar un múltiplo, pero no es más chico. ¿Ya? Entonces nos conviene hacer la tabla del mínimo común y nos vamos a dar cuenta que el mínimo común múltiplo es 90. La primera fracción se amplifica por 45, porque 45 por 2 da 90.
la segunda se va a amplificar por 9, porque 9 por 10 es 90, y la tercera la amplificamos por 10, porque 10 por 9 da 90, y empezamos a amplificar. 45 por menos 1 es menos 45 partido por 90, más 3 por 9, 27 partido por 90, menos 2 por 10 son 20 partido por 90. Y acá nos vamos a dar cuenta que vamos a tener tres números, hay dos que son negativos y uno positivo. Entonces, si al menos 45 le sumamos 27, el resultado nos va a dar entre estos dos menos 18. Y si al menos 18 le restamos 20, resultado final menos 38 partido por 90. ¿Ya? A veces al estudiante le gusta quizás sumar los negativos, ¿cierto? Y después restar con el positivo. Eso va a ser como las habilidades del estudiante. 38 partido por 90 podemos simplificarlo por 2. La mitad de 38 es un 19, va a quedar menos 19. Y la mitad de 90, 45. Ya está. Y ese es el trabajo. ¿Ya? Y para terminar con este video, que es en la operatoria inicial, les traje aquí un desafío. ¿Ya? Un desafío inicial. Que es una operatoria con números racionales, pero aparecen los paréntesis. ¿Ya? Entonces siempre nosotros hemos dicho que en un ejercicio combinado se desarrolla primero los paréntesis y luego de eso, primero paréntesis, potencia si es que hay, multiplicaciones y o divisiones de izquierda a derecha, porque ninguna de las dos es más importante que la otra, y adiciones y sustracciones. Por lo tanto tengo aquí dos paréntesis. Fíjense que acá el 0,3 periódico se repite, por lo tanto lo vamos a transformar primero y después vamos a reemplazar. El 0,3 lo voy a transformar aquí. El 0,3 periódico sería 3 menos 0 partido todo eso por 9. 3 menos 0 da 3 partido por 9. Simplificamos por 3 y el resultado nos daría un tercio. Ya hemos visto y a veces, bueno, no a veces, sino que empieza a ocurrir que hay algunos decimales que se van a empezar a repetir, entonces el 0,3 periódico ya sabemos que es un tercio. Y después podemos decir, entonces si el 0,3 periódico es un tercio, 1 de 3, entonces el 0,6 periódico son 2 de 3. ¿Y qué va a pasar con el 0,9 periódico? Ya, eso lo vamos a ver después. Entonces, vamos a reemplazar aquí, vamos a hacer el primer paréntesis. Entonces tendríamos un medio, le vamos a restar 0,3 periódico que es un tercio. Y esto lo vamos a multiplicar por un medio más un tercio. ¿Ya? Como en las dos operatorias los denominadores son distintos, calculamos mínimo común múltiplo entre 2 y 3. Esto lo hemos hecho varias veces. Son primos relativos. Entonces el resultado del mínimo común es un 6. Y entonces empezamos a amplificar. La primera fracción se amplifica por 3. La segunda se amplifica por 2. Un medio lo amplificamos por 3. Y un tercio se amplifica por 2. Y amplificamos. Un medio amplificado por 3 nos daría 3 dividido por 6 menos un tercio amplificado por 2 sería 2 partido por 6 por un medio amplificado por 3 sería 3 partido por 6 más un tercio amplificado por 2 sería 2 partido por 6. Ahora, si al 3 sextos le resto 2 sextos, se mantiene el denominador, que es 6, y se restan los numeradores. 3 menos 2 daría 1, este es el resultado de la primera fracción, por la segunda fracción, que si se mantiene el denominador, que es 6, 3 más 2 serían 5. 5 sextos. ¿Ya? Y aquí vamos a llegar a lo que vamos a trabajar en el próximo video. Tengo un sexto por 5 sextos para multiplicar
fracciones, recuerden que se simplifica antes, se puede simplificar cruzado, si es que se puede, y si no, multiplicamos hacia el lado. Resultado final, 1 multiplicado por 5 dividido 6 multiplicado por 6. 5 por 1 da 5 y 6 por 6 nos daría 36. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Empezamos a aplicar todo lo anterior. Pero en esta guía trabajamos solamente adiciones y sustracciones con 2 y con 3 decimales, pero lo que corresponde en el próximo video es empezar a trabajar ahora con decimales infinitos semiperiódicos, vamos a trabajar con productos, vamos a trabajar con divisiones y en la medida que vayamos desarrollando diversos ejercicios vamos a ir complejizando el trabajo que vamos a realizar para poder resolver problemas con números racionales, ¿ya? Así que si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que los veas. El de números racionales, la conformación, el de fracciones como operatoria y el de transformación de decimales infinitos y finitos. Y si estás viendo este video y no te has suscrito al canal todavía, ahí te dejo el botón para que te puedas suscribir. Coméntalo, da like, comparte, activa campanita porque vamos a empezar a subir más videos. Así que espero que esto haya sido de ayuda para lo que estás trabajando en el colegio.